de fe. Que la paz de Cristo nuestro Señor habite en sus corazones. Vamos a analizar la importancia de la palabra de Dios en la vida de los cristianos. Analizaremos a San Juan, capítulo 20, versículo 24 y siguiente. Yo les invito a que tomen las Sagradas Escrituras y se unan a mí para gustar este texto y así poder llevarlo a nuestra vida. Escuchemos lo que dice Juan 20, 24 en adelante. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Pongan cuidado, Tomás no estaba cuando vino Jesús, igual que ustedes y yo. No estábamos cuando Jesús vino. Entonces Tomás nos viene a representar a cada uno de nosotros que no fuimos testigos oculares cuando Cristo vino, resucitado. Pero a nosotros nos lo contaron, nos lo van a contar. Y Jesús quiere que sepamos nosotros cómo hacer, cómo actuar ante aquellos testigos oculares que sí vieron a Jesús, que sí compartieron con Él. ¿Cuál es la actitud del cristiano? Siga. Los otros discípulos le dijeron: Entonces hubo otro grupo de discípulos que vinieron a contar lo que ellos habían visto. Y nos cuentan precisamente 2000 años después a nosotros. Vamos a ver qué le dijeron. Hemos visto al Señor. He ahí la enseñanza. Ellos nos cuentan a los que no hemos visto nada. Ellos nos cuentan, hemos visto al Señor. Siga. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Tomás no quiere creer hasta que no vea. Esa es la expresión de la Sagrada Escritura para mostrar que entre los cristianos hay muchos que no queremos creer hasta que no veamos. Y resulta que para el cristiano la vida es de fe en fe. Y nosotros tenemos que creer en el testimonio de los demás. Es decir, las Sagradas Escrituras es el testimonio de aquellas personas que vivieron junto a Jesús, que compartieron con Él, que recibieron sus enseñanzas, que le vieron obrar, que lo vieron actuar. Eso, nosotros tenemos que creerlo. Tomás nos muestra el mundo de hoy. Ver para creer en lo del mundo de hoy. Yo pregunto, tú cristiano que me escucha, ¿estás actuando como un Tomás ateo en medio del mundo porque no quiere creer lo que está en la palabra de Dios? Porque le cuesta y quiere comprobarlo. Mire cómo dice la Escritura más adelante, a ver. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Ahí está. Jesús viene y le reclama a Tomás. Tomás entonces representa el mundo de hoy ateo que no quiere creer en la palabra de Dios simplemente con la excusa de que no estábamos en ese tiempo o que es difícil de creer o ver para creer. Ese es el lema del mundo, de los ateos. Usted y yo nos vamos a encontrar muchos ateos en el mundo. Jesús reclama cuando la persona no quiere creer. Jesús entonces no aplaude a Tomás, no le dice qué bien, sino al contrario, lo llama y le dice: ven acá, mete tu mano en mi costado, mete tu dedo en mi mano. Jesús le quiere comprobar a Tomás para que Tomás comience a creer. Pero Jesús le reclama y le dice a Tomás que debería haber creído en la palabra de los apóstoles. No hay necesidad de ver para creer. Mire cómo termina allí Jesús diciéndole a Tomás. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Ahí está. Felices los que no han visto, pero creen. Aquí viene la otra parte.
Jesucristo llama felices a un grupo de personas que sin ver han creído. La pregunta es, ¿usted está metido en ese grupo? Me puede responder que sí, pero entonces yo le pregunto, ¿usted está creyendo en la palabra de Dios? Si no cree en la palabra de Dios, usted no está en el grupo de los que creen sin haber visto. Porque tenemos que creer a ciegas. No lo que me conviene, no lo que me gusta, no lo que yo esté de acuerdo, no lo que yo pueda razonar. No. Dichosos los que creen sin haber visto, significa que usted y yo no debemos someter a juicio las verdades de fe que Dios nos regala. Lo que está en las Sagradas Escrituras es para que nosotros lo creamos. Así lo termina en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 30. Lo dice el mismo San Juan. ¿Para qué se escribió eso? Juan 20, 30. ¿Para qué se escribieron las Sagradas Escrituras? Con un propósito. ¿Qué importancia tiene la Biblia para nosotros? Escuchemos lo que dice Juan. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para escuche, estas han sido escritas para qué, vamos a ver. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué ha sido escrita la palabra de Dios? Para que crean. De modo que la Sagrada Escritura es importante. ¿Para qué? Para creer. Usted no puede encontrar la fe en una bodega, en una panadería, en una zapatería. Usted no la puede encontrar en el mercado, no la puede encontrar en ninguna de esas partes. Usted encuentra la fe en las Sagradas Escrituras. Dice la misma Biblia, esto se ha escrito para que ustedes crean. ¿Y qué gana el que cree? Siga. El Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Eso. Entonces, crean y tendrán vida por su nombre. La fe nos mueve a creer. Y el que cree tiene vida en el nombre del Señor. ¿No es eso lo que nosotros queremos? Claro que sí. Pero ¿cuánto nos cuesta creer sin haber visto? Es ahí la tarea, es ahí el trabajo, la labor que nosotros tenemos de comenzarle a creer a Dios en su palabra. De modo que un cristiano no es una persona que anda buscando ver para creer. Un cristiano confía en la palabra de Dios que dice, dichosos los que sin ver creen. Es una bienaventuranza de Jesús para el creyente. ¿Será que tú y yo estamos haciendo nuestra esa bienaventuranza de Jesús? Dichoso el que sin ver cree. Hagámonos dichosos de la palabra de Dios hecha promesa en nosotros. Esa, la de la bienaventuranza. Dichoso si creen. Miremos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida? Romanos 10, 17. ¿Qué fruto da en la vida del cristiano la fe? ¿Y de dónde viene? ¿De dónde nace la fe? ¿Para qué sirve las Sagradas Escrituras? Romanos 10, 17. Así pues, la fe nace de una proclamación. La fe nace de una proclamación. Entonces nosotros queremos saber de dónde nace la fe. ¿Cómo adquirir la fe? Nace de una proclamación. ¿Pero una proclamación de qué? Vamos a ver, siga. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Entonces la fe viene de la proclamación del mensaje cristiano. En castellano, de la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe, hermano? Acuda a la palabra de Dios. Si no acude a la palabra de Dios, si no lee, si no escucha la palabra de Dios, usted podrá llamarse cristiano, pero fe no tendrá. Usted podrá hacer lo que sea, pero fe no tendrá. Busquemos la fe donde está. Está en la palabra de Dios. ¿Por qué no la buscamos? Creamos eso. Busquemos leer las Sagradas Escrituras y nuestra alma se va llenando de Dios. Y nuestra vida se va llenando de fe. Y la fe es una gran virtud que nos permite ser santos. Busquemos la palabra de Dios para que la fe sea creciente en nuestra vida y en la vida de los demás.
no nos hagamos sordos a la voz del Señor que nos invita a escucharle, porque cuando leemos la palabra de Dios, escuchamos a Dios. Cuando oramos, a Dios hablamos, y cuando leemos la Biblia, a Dios escuchamos, dijo San Jerónimo.